Les voy a dar un poco de tiempo para buscar en su escritura en esta mañana Isaías capítulo 2, versos 2 al 4. Y luego vamos a irnos a Isaías 11 y vamos a estar leyendo los versos 6 al 9. En los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Y Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre las naciones y administrará justicia a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas, y ya no levantará su espada nación contra nación. Nunca más se adestrarán para la guerra. Vamos al capítulo 11 de Isaías. En el verso 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Te alabamos, Señor, por tu palabra poderosa e infalible. Amén. Well, good morning. Buenos días. How's that? Up higher? Right there? Okay. Buenos días. And special welcome to Les those doy who la are joining us bienvenida tonight. especialmente a aquellos que se unen Those of you meeting in en, churches this morning. en sus hogares, en las iglesias en casa. Realmente les agradecemos el espacio que liberan aquí en esta pequeña congregación. Y si ustedes están aquí o son nuevos en la iglesia, los animamos a que se unan a una iglesia en casa, no solo para liberar espacio aquí en este edificio, sino para enfatizar esta comunión como familia en una iglesia. Si ustedes no saben a dónde asistir, por favor llamen a las oficinas de la iglesia y les vamos a ayudar a encontrar una iglesia en casa. Vamos a continuar nuestro estudio en Mateo, capítulo 3. Y vamos a estar estudiando qué es, cuál es este tema del cual se habla más en la iglesia. Este no es el tema del que más se habla en la iglesia, sino más bien pienso que de este tema casi no se habla en las iglesias.
And so, Así que, bueno, hoy vamos a hablar del reino de los cielos y nos vamos a enfocar Matthew chapter 3, verse 2. en Mateo And it is going to be laying 3 groundwork that we will be fleshing out and expanding y vamos on, a hablar building acerca de on varias throughout our study of cosas, Matthew. So varias taking some time cosas this en morning Mateo y to vamos a just tomar help algún us tiempo get an en understanding of what entender is qué the es kingdom of heaven or the kingdom of ¿Qué es God. este reino de los cielos? ¿Qué es So este bow our reino hearts de in Dios? prayer. Así que Father, antes de we empezar vamos a thank orar. you for Padre, te damos glorious gracias truths we've been singing about this por morning. estas Thank gloriosas you verdades de las que hemos estado for cantando who esta you mañana. are Gracias towards por us. quién eres tú. Gracias And in your porque essence, your being, you are awesome. tú, Señor, eres un Dios perfecto y maravilloso y nosotros te This morning, amamos. as we look at Y your esta word, mañana, I mientras pray estudiamos tu you would palabra, open our eyes to te see pido que tú the nos wonderful abras truth nuestros that you ojos have para hidden mostrarnos for those estas who would verdades seek hermosas que tienes and find. escondidas en tu Lord, pray palabra, that you would para que delight our nosotros hearts, bring busquemos joy to us y nos through what regocijemos we en read ti, in en tu your palabra, word. mientras Pray that you would fill our leemos. hearts with hope. Llena nuestros corazones de Recognize esperanza that para there is something reconocer glorious que that hay you algo are glorioso preparing que tú estás to preparando, bring into this world, a glorious future algo que that vas we a have traer, to un look glorioso forward to futuro que here on traerás this a planet. esta tierra, a este Lord, I just planeta. ask for that unction, Señor, te enabling of your pedimos la Spirit as I unción speak, that you would de tu speak through Espíritu me, Santo para you que would hables a keep me través de true to mí your word. y que tú, Señor, puedas Father, we enseñar las pray verdades de that tu your palabra. word would Te accomplish pedimos, your Señor, que tu purpose, bear palabra fruit, cumpla su and glory to your propósito, name. dé We ask this fruto, all te in dé the name of gloria, Jesus. en el nombre de Jesús. Amén. So Matthew chapter 3. and Mateo verse 1. capítulo 3, verso 1. In those days, John the Baptist came preaching in En the aquellos wilderness días, of Judea, Juan el Bautista saying, predicando en el "Repent, desierto de for the Judea kingdom of heaven y is diciendo, at hand. arrepentíos, porque el For reino de los he- cielos se ha acercado. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, Pues saying, este "The es voice of aquel de one quien crying habló in el the profeta wilderness, Isaías Prepare cuando the way of dijo, the Lord, voz make del his que path clama en el straight." desierto, So here again preparad we el have camino del Señor, seen enderezad over sus and over sendas. Matthew is Aquí connecting, vemos his cómo gospel with the Mateo Old está Testament conectando through quoting, este evangelio and con this el is Antiguo fulfillment Testamento of what y was está prophesied diciendo, in the esto Old es un Testament. cumplimiento de lo que se profetizó According to en el Luke Antiguo chapter 3 Testamento. and verse 23, En nearly Lucas 30 years 3:23, have passed between de the end of acuerdo a chapter 2, Lucas Matthew, 3:23, casi and the 30 años beginning of habían chapter pasado 3. entre In these two chapters, el we've got a último 30-year capítulo gap. 2 y el principio del In capítulo chapter 3. 3, we are En el capítulo introduced 3 to a estamos man named viendo a John este the hombre Baptist. que se llama We'll be Juan el Bautista. looking at him a little more, Lord willing, next week. But John Vamos a was estudiar appointed más by de God él primero Dios la go próxima semana, pero before Jesus Juan and to prepare the fue hearts of the nombrado people por el to Señor para receive ir Jesus delante de as their Jesús king y preparar and to los announce corazones de his la arrival. gente para recibir al Rey Matthew y anunciar su chapter 1 llegada. and 2 Mateo capítulo 1 describe Jesus' y origin, 2 describe his roots, el where he origen comes from. de Jesús, de dónde Matthew vino. chapter 3 and 4 Mateo describe capítulo the 3 y 4 preparation describen of la Jesus' preparación ministry, del and then ministerio de chapter 5 Jesús and y, beyond, you y have Jesus' del capítulo ministry 5 en adelante vemos el described. So ministerio. the preparation for Jesus' ministry Así que la preparación para el ministerio de Jesús es el ministerio de Juan el Bautista. Y la preparación de Jesús termina cuando apresan a Juan el Bautista. Y Mateo capítulo 4, versos 12 y 13. Vamos allá, por favor. Dice, cuando Jesús oyó que Juan, este es Juan el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y luego capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es interesante. Fíjense cómo el mensaje que empieza a predicar en el capítulo 4, verso 17, es el mismo que Juan estaba predicando en el capítulo 3, 1, cuando dice arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado.
written to a Jewish audience. Este evangelio se escribió a la audiencia judía, pero también a los cristianos. Y el enfoque de este libro es el reino de los cielos. Y por eso, uno de los temas más importantes de este evangelio es el reino de los cielos, el cielo. Mateo habla más del reino que ningún otro evangelio. Y se repite 54 veces en este Evangelio de Mateo. Y en Juan, por ejemplo, se menciona solamente 3 veces. Es un gran énfasis en este Evangelio. Entonces, a causa de este enfoque, vamos a pasar un tiempo para explicar de qué está hablando, de qué están hablando Juan el Bautista y Jesús cuando hablan del reino de los cielos o el reino de Dios. En Mateo se refiere a él como el reino de los cielos y este es el único escritor de los evangelios que lo menciona como el reino de los cielos, porque los demás escritores, los demás evangelistas le llaman el reino de Dios. Pero estas expresiones son sinónimos, se refieren a la misma cosa. Mateo habla con más énfasis al usar cielos en lugar de Dios, el reino de los cielos en lugar del reino de Dios. ¿Y a qué se refiere Juan el Bautista cuando dijo que el reino de los cielos ha llegado? ¿A qué se está refiriendo? Muchos cristianos se confunden pensando que aquí se está construyendo el reino de los cielos y que ellos están ayudando a construir o establecer el reino. Y conforme la iglesia crece, pues esta influencia del reino se expande por el mundo. Y este es un concepto muy digamos, muy extendido entre la Iglesia Católica. El Papa habla mucho acerca de esto, por ejemplo. Pero cuando revisas con precisión lo que enseña la Biblia, el reino de Dios y la Iglesia son dos cosas muy diferentes. Nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, no estamos construyendo el reino de Dios, no de la forma que Juan el Bautista y Juan estaban hablando. Fíjense lo que dice Salmos 93, versos 1 al 2. El principio de este verso dice: Jehová reina en presente, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Está hablando de Dios, tu trono, de que tú estás reinando. Daniel, capítulo 4. Verso 34 y 35. Says, I blessed the Most High and praised and honored him who lives forever, for his dominion is an everlasting dominion. Glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Está hablando el rey Nabucodonosor y él está reconociendo que Dios es el rey del universo y es rey sobre todo. En Daniel, en el contexto de esto, Dios ha profetizado a través de Daniel
que bring Él these kingdoms, Él including vendrá, Él Nebuchadnezzar, traerá to an end, a and he is estos, going to establish another kingdom Él in their establecerá place. And so what Nebuchadnezzar un is solo talking about, reino what the en lugar de psalmist is estos reinos talking de la about, tierra. this universal Y kingdom of este God reino universal de is Dios not a kingdom that no es el reino John the Baptist, del Jesus, que Juan el and, Bautista y Jesús we're going to look at están some hablando. more. Look at Daniel chapter Y vamos 2, a Daniel hablar un poco 2:44. más en Daniel 2:44. We got this universal kingdom. Así que The Bible tenemos also este teaches that one day reino in the future universal there will be a y la Biblia dice que en el over all futuro the earth, va a haber with un thrones reino on the político earth, and a sobre man toda la ruling tierra, from con Jerusalem tronos as en la king tierra y un hombre over reinando all sobre the people Jerusalén of the como earth. rey sobre So look toda at la what gente God de la said tierra. through the prophet Y Daniel, fíjense lo que Daniel Dios 2, dijo a verse través del 44. profeta Daniel en Daniel In the 2:44. days of these kings. Y Now, en he's los speaking días of de a estos specific reyes time está in the hablando future, a de un specific tiempo event that específico en is el going to futuro, come un evento in que the vendría future. en el futuro. God of heaven will set up El Dios a del cielo kingdom levantará which un shall never be reino destroyed. que no So it's será a kingdom jamás that's not destruido. existing yet, but he's Este going to, in reino the future, todavía set no up this existe, kingdom, pero and se it will never establecerá be en el futuro. destroyed, and the kingdom No shall será not be destruido, left to ni other será el people. reino dejado a otro pueblo. It shall break in pieces and consume Desmenuzará y all these consumirá kingdoms, todos estos and it reinos, shall stand pero Él forever. permanecerá para siempre. This is the kingdom of heaven that John the Baptist Este says is at sí hand. es el reino de los cielos, del Now, cual in Juan interpreting Bautista Scripture, unless we habla de distinguish que ha between llegado. these two separate aspects Y a menos of the de que kingdom of distingamos God, the que universal hay dos reign and rule of aspectos God that has always existed, separados He is King of kings and Lord of acerca lords. del reino He de reigns Dios, supreme nosotros over nos His vamos creation. a confundirnos al And interpretar this correctamente kingdom lo that que God la is going Biblia to one day in the enseña future acerca del establish reino on de earth, Dios. two different things. Unless we separate them and Nosotros tenemos recognize que them, we will reconocer que struggle son to dos rightly cosas interpret much of what the diferentes Bible para que has to nosotros teach podamos us about the interpretar kingdom of God. correctamente. To best understand this Para future entender aspect mejor of the este kingdom aspecto of futuro del God, reino de which Dios, will one day en el be cual established Dios on earth, algún we día need to, establecer, go back and look at what el the cual Old un día Testament Dios has to establecerá en say la about tierra, it. nosotros Let's go all the way tenemos back que to Genesis chapter 1 regresarnos hasta Génesis and y descubrir find that lo God que has Dios had tiene this kingdom in his mind que decir, right from the lo que beginning. Dios tenía He en has mente desde el envisioned, he has principio. planned, he Él has tenía purposed esta to one visión, day este establish propósito this de kingdom establecer on earth. este reino en la tierra. His original intention La intención original de Dios, I don't really know how to word it. God's original intention, en realidad no sé cómo describirlo. the original opportunity was Digamos que for Adam and la Eve oportunidad original para Adán y Eva govern de this gobernar kingdom, to este govern reino, this world, this de planet, gobernar to este rule this planet, planeta, by God's enabling. But look at Genesis chapter 1, verse 26. más o menos así es 28. como lo quiero Then describir. God said, Génesis "Let us 1:26. make man in our Entonces dijo image, Dios, according hagamos to al our hombre a nuestra likeness, imagen, let them have conforme a dominion, nuestra semejanza, let them y rule señoree, over the fish of the sea, es over the decir, que birds of tenga the air, dominio and sobre over the los peces cattle, del over mar, all the en las earth, aves de and los over cielos, en every las creeping bestias, thing en that toda creeps la on the tierra earth." y So en God todo created animal que man se in his arrastra own sobre image. la In the tierra. image of God he Y creó created Dios him, al male hombre a and su female. imagen. He A imagen de created Dios them. los creó, varón y And hembra God los blessed creó. them. And Y God los said bendijo to them, Dios y "Be les dijo, fruitful and fructificad y multiply, fill the multiplicaos, earth llenad la and tierra y subdue it. sojuzgadla, Have y dominion señoread en los over peces the del fish of mar, the sea, en over las the aves birds de of los the air, cielos y and en todas over las every bestias living thing que that se moves mueven on sobre the la earth." tierra. See here that from Vemos the aquí beginning, que desde el God had principio planned to Dios establish había planeado a kingdom establecer that un would be reino ruled que by sería Adam, the first reinado Adam, por and his Adán bride. y su novia, Eva. And they would live and reign forever Y ellos over this reinarían y vivirían para However, siempre en este Satan reino. influenced Adam and Eve Sin to embargo, rebel against Satanás God. influenció a Adán y This a Eva rebellion a stripped rebelarse en man contra de and Dios. woman of Y their esta dominion rebelión over the earth. le quitó al hombre y a It la was mujer taken el by dominio Satan, sobre la tierra. Y given to Satanás Satan en by ese them, momento
más bien ellos cedieron este poder a Satanás. Y entonces Satanás se convirtió en el que reina en este mundo. Vean, por ejemplo, Lucas. Ya vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús viene y es tentado por Satanás, así como Adán y Eva fueron tentados. Adán y Eva eran el rey y la reina, por así decirlo, de este mundo, y los tentó. Y ahora viene también con Jesús. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Dios les dio dominio sobre este mundo. Y ahora vemos a Jesús aquí, Lucas 4, verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Ahora, Jesús no cayó en esta trampa como Adán y Eva. Un día Dios restaurará lo que fue perdido en el Edén. Un día, vamos a ver aquí en 1 Corintios 15, 45 al 47, la Biblia se refiere a Jesús como el segundo Adán, y Él reinará con su novia la iglesia, con Él, así como el primer Adán y la primera Eva. Y Jesucristo es el segundo Adán, y Él reinará sobre todo. Ahora, a través de los años, Dios empezó, después de la caída, Dios empezó a revelar su plan de un día restaurar a la humanidad ese dominio que se perdió al principio. El Señor empezará esto con una nación que reinará y que dará bendición a toda la tierra. Dios le dijo a Abraham, que se convirtió en Abraham, en Génesis 12, verso 1 y 2, que Dios le daría una tierra, y de esa tierra saldría una nación grande y lo bendeciría y engrandecería su nombre, sería de bendición. Y después de esta promesa, Dios dijo que a través de ellos Dios bendeciría a todo el mundo. Y esa es una de las razones por las cuales el enemigo odia a Israel. Y por eso es que el antisemitismo es tan fuerte en el mundo, porque la nación de Israel representa esa promesa que Dios le quitará de las manos a Satanás aquello que el hombre perdió en la caída, y se lo daría a alguien de la descendencia de este pueblo. Por eso es que, por ejemplo, Herodes quiso matar a todos los niños porque él no quería que se le quitara el reino. Y cuando Abraham llegó a la tierra prometida, en Génesis 12:7, le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra. Recuerden esto, en Mateo 1:1, Jesús era un descendiente de Abraham, había nacido como hijo de Abraham, y a sus descendientes le daría esta tierra. Entonces, Dios define las fronteras de esta tierra en Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, el Nilo, el río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, en Irak. De Egipto a Irak, de un río a otro río, no desde las fronteras, sino de un río al otro. Todo lo que está en medio de estos dos ríos son las
fronteras prometidas de esta nación de Israel. Incluye lo que hoy en día es Siria, Jordán, Líbano, Israel y mucho de Irak, Egipto y parte de Arabia Saudita. Este reino prometido se le prometió a Israel, no a la iglesia. Después, más adelante, Dios escogió a David entre los hijos de Israel y él escogió entre los hijos de Isaí a uno que sería rey sobre la nación de Israel. Y Dios hizo esta promesa en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Esa es la promesa de Dios a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Hasta este momento parecía que se refería a su hijo, a Salomón. Y sí, él fue el rey, pero esta profecía está mirando más allá. Verso 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Aquí estamos viendo a Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Dios, totalmente hombre y totalmente Dios. Se está refiriendo a Jesús. Dios le había prometido a Abraham y luego le prometió a David. Son dos promesas literales. Una patria literal con fronteras literales y un reino literal con un descendiente físico de David. Esto no se está refiriendo a la iglesia, no se está refiriendo a lo que Dios está construyendo como iglesia. Esto no es algo diferente. Estas promesas a Abraham y a David eran condicionadas solamente en lo que Dios iba a hacer, sin importar lo que hiciera Israel. Estas promesas solamente estaban condicionadas a lo que Dios iba a hacer, incondicionales totalmente a lo que el pueblo de Israel hiciera o no. Y bajo el reinado de Salomón, vemos cómo hubo un esplendor y sin embargo, a pesar de este esplendor, estas fronteras nunca se extendieron como Dios lo prometió. Pero la promesa fue que la nación de Israel iba a poseer esta tierra y que un descendiente de David iba a reinar allí para siempre. Así que esta profecía se va a cumplir en el futuro. Está todavía por cumplirse, porque Dios no mentirá, Él no puede mentir, y esto sucederá. Ahora, todas las promesas de este reino parecían haberse esfumado cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia destruyó Jerusalén y el templo de Salomón fue destruido y los judíos fueron llevados en cautividad. ¿Y qué pasó entonces si Dios había prometido? Y ahora vemos aquí esta nación que se rebela en contra de Dios y Dios los esparce por la tierra, pero ¿saben qué? Las promesas de Dios no mueren. Por los siguientes 580 años
No hubo rey judío en la tierra de Israel, sino que fue controlado por naciones gentilas. Esto se conoce como los tiempos de los gentiles. Y la nación de Israel fue oprimida y dominada por los babilonios y luego los medopersas, y luego los oprimieron, y luego Grecia vino y los oprimió, y después los romanos. Y los romanos los romanos era el gobierno que estaba reinando cuando nació el Señor Jesucristo. Y después vino este tiempo sin esperanza cuando los judíos fueron esparcidos. ¿Y qué pasó con todas estas promesas de los profetas en la Biblia, asegurando una y otra vez que iba a haber una generación de judíos que iban a volverse al Señor en fe y que iban a recibir al Mesías y que el Señor iba a establecer este reino en Israel y que desde su trono en Jerusalén Él iba a reinar en toda la tierra para ser de gran bendición para el mundo. Empezando con el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Señor habló una y otra vez a la nación de Israel. Es una gran parte de la Biblia para hablar acerca de este reino que prometió el Señor y no se ha olvidado de su promesa. Esto va a suceder. Y leemos en esta profecía en Isaías capítulo 2, verso 2. Leemos a través de todo este libro acerca de todo lo que sucedería. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, hablando de Israel, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Será la capital del mundo, y todas las naciones irán a Israel. Verso 4. Y juzgará, refiriéndose al Mesías, al Rey. Él juzgará entre las naciones, lo que significa que será el líder del mundo, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es decir, cuando este reino sea establecido, va a haber paz en la tierra, ya no va a haber guerras, y esto será bajo el reinado del Mesías, no el anticristo. Las Naciones Unidas no van a establecer la paz en la tierra. Isaías capítulo 11, versos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Qué quiere decir? Que el hombre va a tener dominio sobre los animales de la manera en que era en el jardín del Edén. Dice que el bebé jugará en la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá sobre la caverna de la víbora. Aún los niños tendrán dominio sobre los animales y no los herirán. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Everyone in ¿Qué the quiere world decir? Que will no hay know the un Lord. espacio seco en el The mar. knowledge of God will saturate the Todas las earth aguas in His cubren el kingdom mar. that God is De esa going to manera establish. se va Everyone a will know the conocer la Lord and palabra will de know Dios. His word. There will be no spiritual No va a ignorance haber on the planet. ignorancia espiritual en este planeta. Clearly, that has never yet happened. Claramente esto nunca ha That is sucedido. not happening Y eso no está by sucediendo the work of the church. por la obra de Isaiah la iglesia. 65, verse 20. Isaías 66, verso 20. Never again will there be in it 65, verso infant 20. who lives No habrá but a más few ahí days, niño or que an muera old de man pocos who does días, not live out ni his viejo que years. sus días no One cumpla. who dies at 100 Porque el niño will morirá be de thought 100 a mere años child. y el The one who pecador de fails 100 to reach años será 100 will be maldito. considered accursed. Again, like Otra in the vez, beginning, como en el before principio, the flood, people will, in this kingdom that Antes God is del going to diluvio, establish, again have very long lifespans, la gente living va a tener hundreds of una years in vida good health. larga, obvious vivirá that these cientos de prophecies años en and buena many salud. more have Es not obvio que been estas fulfilled profecías no yet in history, and se they are han not cumplido being todavía en la fulfilled historia, today. no se Meaning, han cumplido obviously, ahora, the church is not establishing lo que the kingdom of God significa on earth. que la iglesia no ha Such a establecido kingdom will not come el to reino this de earth Dios en until esta Jesus, tierra the promised y son no se of establecerá Abraham and son hasta of que David, the Cristo, son el of hijo de God, David, who was el hijo de born Abraham, King of the el hijo de Jews, Dios, comes and is que nació received como rey de by los the Jewish judíos, people, and venga then he y will sea establish recibido por this los kingdom that judíos he's described. y establezca este It will be reino like que se that. describe aquí. Because God has made all these promises, Y, and God y cannot porque Dios We know hizo that estas these promesas promises will be y porque fulfilled Dios in the no puede future. mentir, And estamos Revelation seguros que describes estas it as the promesas se millennium. cumplirán en este They have never reino been fulfilled in the futuro, past. el reino milenial. They're not being fulfilled today. There No is se han no cumplido en el mention pasado in the Bible of a spiritual y version no of se this han promised kingdom that cumplido will come hoy instead of y no this se kingdom. menciona en No. la Biblia To say una that versión we, the espiritual church, de are building esto. this kingdom that we've Entonces been reading podemos about is saber unbiblical. también que So let's go back este to our text reino in Matthew chapter 3. que supuestamente la iglesia está construyendo es antibíblico. Así que vamos a regresar a Mateo, Just jumping ahead a little bit. vamos a adelantarnos un poquito. Brothers and sisters, the Bible tells us Este reino del que estamos hablando, la Biblia nos dice que nosotros vamos a ser parte de él that's exciting. y eso es emocionante. Who is John the Baptist speaking to? ¿A quién le está hablando Juan el Bautista Kingdom of heaven. cuando dijo que el reino The Jewish people. de los cielos se ha acercado? We read about that in Luke chapter 2. It says specifically Bueno, lo vamos a ver. where they were coming from. Es- To hear. Estaba hablando a los judíos que estaban viviendo en la tierra de He was speaking to Israel. the Jews, ¿No estaba hablando a la iglesia? and where was he speaking? He was speaking in the land of Él estaba hablando en la tierra de He was not Israel. speaking to the church. No le estaba hablando a la We'll see iglesia at aquí. Matthew Así, chapter 10. así que Jump vamos ahead a bit, Matthew chapter 10, un poquito adelante a Mateo capítulo 10, 5, 6, and 7. versos 5, 6 y 7. Jesus sent Cuando out his Jesús disciples. envía a sus Look at the discípulos, instructions. y fíjense en las instrucciones These que les da. 12 Jesus A sent estos out 12 and commanded envió them, Jesús y saying, les dio "Do instrucciones not go diciendo, into the way por of the camino de Gentiles, gentiles no and do vayáis, y not en ciudades enter the city of the samaritanos no Samaritans, entréis, but go rather to the lost sino sheep id a of las the house of ovejas Israel, perdidas and as you go, de la preach, casa de saying, Israel, y "Kingdom yendo of predicad heaven diciendo, is at el hand." reino de los cielos se ha acercado. This is not the same message Este no that he es sends them out to el proclaim mensaje at the de end of Matthew, where salvación he says, "Go into que all se the le world, da all the nations of the world." No, at this a point los here, creyentes at the al beginning, final de que vayan a todo el mundo y prediquen la palabra a todo el mundo. No, aquí está hablándoles a los judíos y les está predicando we are el reino de los proclaiming the cielos. kingdom of heaven. We are proclaiming the Nosotros gospel of the no death, burial, estamos resurrection of Jesus
predicando el reino de los cielos. Nosotros estamos predicando la muerte y resurrección de Jesucristo al mundo y la salvación a través de él. Pero Jesús les dice a sus 12 discípulos que vayan a predicar a los judíos, el pueblo de Israel, acerca de este reino prometido. Y cada judío que conocía las Escrituras sabían de lo que estaba hablando Juan el Bautista. Este reino que era el único reino que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Daniel 2:44 dice: en los días de estos reyes se levantará y este reino no será jamás destruido, porque este reino será establecido por Dios, el Dios de los cielos, el Rey de los cielos. Por eso este reino se refiere Mateo a él como el reino de los cielos. Y esto es lo que están predicando. Este es el reino que había venido a los judíos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios les estaba hablando que Dios estaba listo para traer a ese hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios en el mundo. Él había nacido, ya estaba listo para reinar si su pueblo hubiera recibido su mensaje, se hubiera arrepentido, porque su Salvador había llegado. Así que, primero Dios, la próxima semana vamos a hablar acerca de el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento y cómo puede dar lugar a este reino? Este es un tema grande en Mateo, es un tema emocionante. No es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, no es nuestra misión, pero vamos a ser parte de él. Así que es emocionante. Padre, te damos gracias por la esperanza. Vivimos en un mundo sin esperanza, un mundo en caos, un mundo cada vez es más oscuro, Señor, pero nosotros estamos confiando en tus promesas, porque vendrán tiempos peligrosos en los últimos días. Pero, Señor, tú vas a establecer tu reino en este mundo y vas a reinar en este mundo. Y, Señor, nosotros estamos esperando, Señor, esta promesa para reinar contigo. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes para nosotros, porque nos has puesto aquí para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Nos has puesto aquí en una misión de rescate. Pero un día, Señor, tú vendrás y establecerás tu reino, y estamos esperando ese día. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da luz y que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en el mundo. Señor, oramos para que nosotros podamos entender, que nuestro entendimiento crezca y nuestro gozo en ti crezca también. Y, Padre, oramos para que podamos deleitarnos en ti, que nosotros podamos ser llenos del gozo tuyo, no del miedo de este mundo, y que podamos llevar estas buenas nuevas. Envía a tu iglesia con buenas nuevas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre Celestial, te pido por todos aquellos que no te conocen, que no son parte de su familia. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a tener
esta convicción en nuestro corazón, que podamos explicarles a aquellos que no saben de tu palabra, Señor, que nosotros estemos dispuestos a llevar tu palabra. Llévanos, Señor, de aquí en el poder de tu Espíritu Santo con buenas nuevas para este mundo que tanto te necesita. Te damos gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.